¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de las vías biliares. Sin duda es un tema apasionante y un tema al cual vemos mucho más frecuentemente. Cuando hablamos de las vías hepáticas, de las vías biliares, hablamos de vías biliares intrahepáticas o extrahepáticas. Debemos recordar que la bilis se forma en los hepatocitos. De los hepatocitos sale hacia un canalículo biliar, los cuales confluyen para formar ductos interlobulares. De aquí salen conductos hepáticos, los cuales son de 2 a 8, y finalmente se forman las vías hepáticas, las vías biliares extrahepáticas. Cuando hablamos de las vías biliares extrahepáticas, hablamos del conducto cístico, la vesícula biliar, el conducto biliar y la papila duodenal mayor. El objetivo de esto es llevar la bilis de los hepatocitos al duodeno para cumplir con la función. Es muy importante recordar que el conducto biliar se dirige hacia caudal y llega a tener contacto con el duodeno en un sitio ligeramente distal al píloro, sitio en el cual se une a la pared, pero transcurre transmuralmente para abrir más adelante en la papila duodenal mayor. Debemos recordar, y esto es algo importantísimo, que en los perros la papila duodenal mayor también recibe al conducto pancreático principal. En los gatos hay una diferencia anatómica que es importante mencionar, y esto tiene que ver con que el conducto pancreático muchas veces se une al biliar antes de llegar a la papila, y es por esto que las patologías que afectan al páncreas también afectan a las vías biliares y viceversa. Lo que vemos aquí es el detalle de la llegada del conducto biliar al duodeno. Podemos ver en la porción superior cómo llega el conducto biliar, transcurre, dependiendo del tamaño del perro, unos centímetros hacia distal sobre la pared del duodeno, y podemos ir viendo cómo las estructuras musculares se van haciendo circulares para formar el esfínter de Oddi. Aquí podemos ver cómo está el conducto pancreático y el orificio del conducto biliar de forma independiente. También podemos ver cómo cuando transcurre a lo largo de la pared de la submucosa, el conducto va cubriéndose de estructuras musculares, las cuales son importantes para evitar el reflujo duodeno-biliar. Esto es algo importante y hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de técnicas de derivación de la bilis. La vesícula biliar, que es una de las estructuras importantes que sufren patología y de las cuales vamos a hablar el día de hoy, se encuentra alojada entre el lóbulo medial derecho y el lóbulo cuadrado en la fosa biliar, en la fosa hepática de la vesícula biliar. Como lo vemos en esta imagen, se encuentra bastante protegida y muy bien adherida. La vesícula biliar tiene tamaños diferentes de acuerdo con el llenado que tiene, con la cantidad de líquido que llega a tener en su interior. Se dice, por ejemplo, que en un perro de 15 a 20 kilos puede tener entre 15 y 20 mililitros de bilis. Algo que es muy importante recordar es que la bilis tiene la función de almacenamiento, pero también tiene una función de concentración. La bilis que pasa a la vesícula biliar se concentra en la bilis, pierde líquido, pierde agua particularmente y tiene una mayor concentración. En esta imagen vemos de forma laparoscópica una vesícula biliar distendida, en muy buen estado,
pero lo que vemos es la ubicación entre el lóbulo medial derecho y el lóbulo cuadrado. Aquí quise hacer énfasis que el árbol biliar es muy abundante y proviene de todos los lóbulos hepáticos y se van formando los canalículos hasta salir en los conductos hepáticos, que pueden ser de 2 a 8, es variable el número, lo común es que sean entre 4 y 6, y estos conductos biliares van a drenar al conducto biliar común. Es muy importante identificarlos porque cuando realizamos cirugías como una colecistectomía, debemos evitar hacer la disección muy distal y llegar a dañar alguno de los conductos biliares, de los conductos hepáticos. Esto es poco frecuente, pero hay que tenerlo en la mente. Cuando hablamos de la vesícula biliar, ya decíamos, es una estructura de almacenamiento, es una estructura que se distiende y que recibe la irrigación a través de la arteria y venas císticas que provienen de la hepática izquierda. Aquí podemos ver la arteria hepática que emite una rama izquierda, la cual a su vez emite la rama cística que se ramifica y da irrigación a toda la vesícula biliar. La vesícula biliar está muy bien irrigada, excepto en algunas zonas que, como en el fondo, que incluso son las zonas susceptibles de necrosis y que debemos evitar cuando hacemos cirugía, realizar incisiones en esta parte poco vascularizada. Cuando hacemos una colestectomía debemos recordar la anatomía y la estrecha relación que tiene este vaso cístico con el conducto cístico. Hablamos de las vías biliares, pero las vías biliares tienen la función de llevar la bilis de los hepatocitos al intestino para cumplir con su función. La bilis es muy importante porque cuando llega al intestino es importante y ayuda en la absorción de vitaminas liposolubles, vitaminas del tipo A, D, E y K. Y hablando de esto, la absorción de estas vitaminas, cuando se ve afectada, puede afectar otras funciones del organismo, como pueden ser la coagulación. También actúa como detergente. Cuando actúa como detergente, decimos que emulsifica grasas, emulsifica las grasas y hace que estas grasas de cadena larga se reduzcan a ser triglicéridos y puedan ser manejados a través del tracto gastrointestinal. También algo que es muy importante cuando decimos que actúa como detergente es que elimina o evita que toxinas y bacterias se peguen a la pared intestinal y sean absorbidas para ser llevadas al sistema porta, de ahí al hígado. Algunas, por supuesto, pasan, pero al pasar a través del sistema porta al hígado, el sistema retículo endotelial da cuenta de estas toxinas y bacterias. Entonces, la bilis tiene como función mantener las toxinas y bacterias en el lumen intestinal. Algo que es muy importante y debemos recordar es cómo la bilis, cómo los ácidos biliares fluyen. Los ácidos biliares salen del hígado, pasan al intestino delgado, cumplen con su función y al llegar al ileón, el 95% de los ácidos biliares son reabsorbidos en un mecanismo de recirculación. Estos ácidos biliares son recirculados y pasan al sistema porta y a través de la porta regresan al hígado para ser utilizados nuevamente. Esto es algo muy importante porque en las obstrucciones de las vías biliares se va a afectar esta recirculación y entonces tendremos todas las consecuencias que suceden cuando la bilis no está presente. Las causas de obstrucción biliar, pero estas son las más importantes.
En realidad, desde el punto de vista frecuencia, las, eh, eh, las patologías pancreáticas son las que causan con mayor frecuencia obstrucción de las vías biliares eh, y son de forma secundaria. Aquí aprovecho para decirles que la obstrucción puede ser extraluminal o intraluminal. Lo más común es que sean extraluminales y, como les decía, secundarias a procesos inflamatorios de la región por donde pasan las vías biliares o en la zona de la papila mayor, procesos inflamatorios secundarios a traumatismos o a pancreatitis crónicas, neoplasias. Las neoplasias del páncreas también son las que con mayor frecuencia causan obstrucción de las vías respiratorias, de las vías biliares y, por supuesto existen neoplasias de las primarias de las vías biliares, pero son poco frecuentes. Cuando hablamos de las patologías que causan obstrucción intraluminal, hablamos de la colelitiasis y la coledocolitiasis. Se presume que la mayoría de los cálculos biliares se forman en la vesícula biliar, aunque se sabe que pueden formarse también en el conducto colédoco o conducto biliar. Cuando hay obstrucción biliar, los signos clínicos no son muy específicos, son signos clínicos realmente muy generales y pueden estar relacionados con pacientes que reportan o que se presentan con malestar abdominal. Son pacientes que tienen dolor abdominal, vómito, diarrea, pero los pacientes no nos platican qué pasa, entonces son signos clínicos que pueden ser comunes con muchas otras patologías abdominales. En una etapa posterior, o si la obstrucción de las vías biliares es total, los pacientes llegan a presentar ictericia. Esa coloración amarillenta de las mucosas se presenta en una etapa posterior. Puede haber muchos pacientes con obstrucciones de las vías biliares que pueden manifestar, ya cuando hacemos algunos estudios de diagnóstico, dilatación del conducto biliar o del conducto cístico, dilatación de la vesícula biliar, sin presentar ictericia en ese momento. La bilirrubina es el pigmento principal de las heces. Entonces, cuando hay obstrucción total de las vías biliares, las heces pueden presentarse sin pigmento, pueden tener una coloración blanquecina y esto se conoce como heces acólicas. Las heces acólicas durante algún tiempo se tomaban como un signo totalmente dirigido a obstrucción de las vías biliares, obstrucción total de las vías biliares. Cuando tenemos la sospecha de una obstrucción o cuando tenemos un paciente que se presenta con datos relacionados con ictericia, tenemos que diferenciar si el problema se está presentando o se origina en el parénquima hepático, si se presenta de forma extrahepática, esto es en las vías biliares, o si está relacionado con una patología sistémica que está causando destrucción de células sanguíneas y de manera secundaria se manifiesta como ictericia. Dentro del diagnóstico, nuevamente, en el hemograma, no hay un cuadro específico, pero muchas de las patologías obstructivas de las vías biliares cursan con colicistitis, diferentes grados de colicistitis, que cuando es necrosante o ya está relacionado con sepsis, puede haber leucocitosis, neutrofilia y desviación a la izquierda. Algo muy importante de recordar es que la bilis es un componente estéril. Sin embargo, bajo condiciones de enfermedad, bajo condiciones de inflamación, puede haber contaminación de la bilis y ser un contenido séptico. La bilis no necesita que se rompan o que haya una ruptura de las vías biliares o la vesícula biliar. Puede haber trasudación de la bilis. Si esa bilis está contaminada, puede causar sepsis abdominal.
y la sepsis por bilis contaminada son patologías que tienen un alto riesgo de muerte en esos pacientes. Es muy importante también recordar que por fortuna, todas esas sepsis sin que haya ruptura de la vía biliar, todas esas contaminaciones son muy localizadas. Entonces, afortunadamente, al ser tan localizadas, el manejo puede tener éxito en muchos casos. Como dijimos, es importante la bilis para la absorción de algunas vitaminas, entre ellas la vitamina K. Entonces, los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K pueden verse afectadas y de manera aguda puede haber alteración o puede haber un aumento en los tiempos de trombina, pero crónicamente el tiempo parcial de protrombina se ve afectado y esto tiene un significado clínico más importante. En la bioquímica se sabe que las patologías de las vías biliares cursan con incrementos de las enzimas hepáticas, principalmente de la LKP. No hay una relación directa entre el nivel de elevación con el grado de daño que existe. Por el otro lado, si estamos hablando de obstrucciones, la bilirrubina total se ve incrementada y es principalmente o 90% relacionada con la bilirrubina directa. Los perros y los gatos, principalmente los perros, tienen un umbral muy bajo para la eliminación del pigmento de la bilirrubina. Si nosotros recordamos, la manera en que se elimina la bilirrubina es por las heces, pero si este mecanismo se ve afectado, pues el organismo no tiene inconveniente en llevarlo a la vía renal. Y es muy importante recordar que en algunas ocasiones, inclusive en casos en los cuales la bilirrubina en sangre se encuentra en niveles normales o ligeramente elevados, ya hay bilirrubinuria. La bilirrubinuria puede ser un dato temprano de obstrucción de las vías biliares. Cuando tenemos sospecha de una obstrucción de las vías biliares, sin duda los estudios de imagen son el elemento más importante para el diagnóstico, ¿no? Lo que tenemos a la mano en la medicina veterinaria siempre es una radiografía y hay algunos datos, no es el método más adecuado para hacer diagnóstico, sin duda el ultrasonido es superior, pero la radiología es un método importante y muy a la mano y no invasivo, ¿no? Se dice que del 17 al 50% de los cálculos biliares están mineralizados, por lo cual son radiopacos y pueden ser vistos en una radiografía simple. Además, si esta patología de las vías biliares cursa con inflamación y necrosis de algún punto en las vías biliares, principalmente en la vesícula biliar, hay presencia de gas en las vías biliares y esa imagen de enfisema que presenta debe hacernos sospechar, que presenta las vías biliares en algunos casos, debe hacernos sospechar de necrosis de la vesícula biliar. El ultrasonido sin duda es el mecanismo o es el método no invasivo que nos permite valorar tanto las vías biliares como el parénquima hepático de una manera muy clara. Nos permite detectar la distensión de la vesícula biliar, valorar el contenido de la vesícula biliar. Podemos inferir por estrías que se forman en la vesícula biliar si la bilis está espesa, y también para darle grado a la patología con el ultrasonido se valora si esa bilis se mueve o no se mueve. Eso es algo importante. Además se puede valorar la dilatación de los conductos biliares. Esto es algo muy importante porque además
puede ser dinámico, es un tema dinámico. La tomografía computarizada, sin duda, es una buena alternativa cuando estamos valorando la vesícula biliar, el parénquima hepático. Hay algunas técnicas que se utilizan para valorar tanto el parénquima como la vesícula biliar. Pero tenemos muy a la mano el ultrasonido y me parece que es un mecanismo, es un método de diagnóstico muy, muy seguro y no invasivo, además de tener un costo bastante más bajo que la tomografía en estos casos. Algo que es muy importante recordar es que las obstrucciones o las patologías de las vías biliares cursan con efectos sistémicos muy importantes. Y es por esto que cuando analizamos en la literatura la mortalidad en pacientes que presentan patologías de las vías biliares es bastante alta. Y podemos sumar algunos de ellos. Son pacientes que cursan con hipotensión, puede haber coagulopatía. La bilis, cuando se incrementa y pasa la bilirrubina al riñón, puede causar necrosis tubular aguda. Por supuesto que las obstrucciones de las vías biliares predisponen a endotoxemia, a sobrecrecimiento bacteriano. Y si aunado a esto tenemos que el sistema retículo endotelial no está funcionando adecuadamente, son pacientes que pueden caer fácilmente en SIRS. Además, hablamos del efecto o de la función de detergente de la bilis. Al no existir esta función de detergente, se incrementa la posibilidad de translocación bacteriana. Y hablamos de translocación bacteriana cuando bacterias que se encuentran en el lumen intestinal cruzan la barrera mucosal intestinal, pasan al sistema porta y de ahí son transportadas a la circulación general, con todas las consecuencias que esto presenta, que esto significa, porque hablar de sepsis, pues hablaremos de pacientes con una respuesta inflamatoria sistémica importante y en una etapa inicial, esos pacientes pueden caer en coagulación intravascular diseminada, en lo cual puede haber fases irreversibles y el paciente fallecer. Es muy importante cuando atendemos a estos pacientes y cuando estamos planeando la cirugía de ellos, platicar con los propietarios de todos estos problemas, porque puede suceder que el paciente parezca estar bien y en un momento posterior a la recepción en el hospital desarrollar todos esos problemas y caer en SIRS y coagulación intravascular diseminada y probablemente fallecer. Cuando hablando ya de las causas de obstrucción, pues hablamos de colelitiasis y coledocolitias. Ya les decía que generalmente se presume que se forman en la vesícula biliar, pero se pueden formar en el conducto colédoco. La litiasis vesical tiene mucho que ver con el colesterol, con el contenido de colesterol. Y es muy importante recordar que los niveles de colesterol en perros y gatos, en perros, principalmente en gatos, es un poco más alto, son mucho más bajos que en los humanos. Es por esto que la colelitiasis o coledocolitiasis son mucho menos frecuentes en los perros que en los humanos. Y hay algunos factores predisponentes, como son la precipitación de colesterol, la precipitación de bilirrubina y precipitación de ácidos biliares. La colelitiasis se ha encontrado que se presenta con mayor frecuencia en hembras viejas de raza pequeña. Existen algunas razas que se ha encontrado que particularmente son predispuestas, como el Schnauzer y el Poodle miniatura. En los gatos hay mayor incidencia en machos de edad media. Aquí tenemos en la imagen algo que pues presenta una dificultad cuando hablamos de obstrucción de las vías biliares. Vemos aquí en esta imagen un cálculo
en el conducto biliar que por fortuna se encuentra dilatado. En la medida de lo posible, vamos a evitar incidir el conducto biliar. Sin embargo, si no podemos hacer avanzar el cálculo hacia el intestino mediante una propulsión que podemos realizar haciendo una incisión en la vesícula biliar y pasando un catéter para, mediante el lavado, tratar de avanzar el cálculo hacia el duodeno. Si no podemos hacerlo, lo cual es relativamente frecuente porque generalmente son cálculos que son grandes, podemos realizar una incisión sobre la zona en que se encuentra el cálculo. Hacemos una incisión y después de esto, el cierre es muy importante. Y para realizar el cierre, debemos utilizar un material de sutura absorbible, monofilamentoso de preferencia, de un calibre pequeño. Estamos hablando de calibres de 5 ceros a 8 ceros. Esto es algo muy importante. Hay que ser muy gentiles al suturar el conducto biliar. Hay que utilizar pinzas, de preferencia no pinzar el conducto, pero si lo pinzamos, utilizar unas pinzas de DeBakey o solo apoyar con unas pinzas de DeBakey para evitar causar un proceso inflamatorio, lo cual de largo plazo podría tener una cicatrización que llega a ser obstructiva en estos pacientes. Aquí tenemos un paciente, aquí tenemos un paciente el cual ya había sido, estuvo en una clínica en la cual sabían que tenía una obstrucción, abrieron la vesícula biliar, pasaron un catéter, intentaron movilizar el cálculo en esta zona, no lo pudieron hacer, decidieron cerrarlo, se cerró la vesícula biliar y decidieron remitirlo con nosotros. Por fortuna, el conducto se encuentra muy dilatado. Vean, aquí ya lo tenemos incidido, vean el tamaño del conducto, pero vean también el tamaño del cálculo. Esto que están viendo aquí es un aspirador por si escurre algo de bilis. Ahí no quisimos hacer una incisión más grande. Decidimos jugar un poco, acomodar el cálculo. Y vean el tamaño, ¿eh? Vean el tamaño del cálculo. Y aquí el defecto, ya solo hacemos un cierre directo con un surgete continuo simple utilizando material de sutura absorbible monofilamentoso. En este caso fue un 6 ceros. En algunas ocasiones, la obstrucción nos permite reseccionar un segmento y anastomosar el conducto. Algo que sucede es que si hacemos esto, los fragmentos resultantes no van a estar distendidos y la anastomosis va a ser más complicada. Técnicamente va a ser más complicada y potencialmente susceptible de estrecharse por cicatrización. Se sugiere colocar una enferulización o colocar un catéter, que en este caso es un simple catéter rojo. Valdría la pena utilizar un catéter de silástico. En este momento ya tener catéteres de silástico en la clínica no es un problema. Y lo que se deja es el catéter para que mientras el conducto cicatriza, esto mantenga el lumen. Y eventualmente este catéter podría ser recuperado mediante endoscopía gastroduodenal o estar revisando porque estos en ocasiones se liberan y transitan a través del tracto gastrointestinal. Aquí se está sugiriendo, esto no es imprescindible,
un par de puntitos para fijar el catéter o el tubo a la mucosa duodenal. Y algo también que se sugiere es que no esté muy apretado, que abarque aproximadamente el 60% del diámetro del conducto biliar. Esto se hace cuando no es posible hacer una reconexión del conducto biliar al duodeno, lo cual también tiene sus complicaciones. Otra de las patologías, más adelante vamos a ver un caso de una obstrucción biliar por un cálculo más adelante, pero que decidimos resolverlo de una manera diferente. Otra de las patologías que pueden potencialmente llegar a causar obstrucción de las vías biliares es el mucosele biliar. Cuando hablamos de mucosele biliar, hablamos de aquellas patologías en las cuales hay una dilatación, se dilata una cavidad que contiene bilis debido a la inadecuada acumulación de moco. Cuando hablamos de mucosele biliar en la actualidad, muchas veces hablamos de una patología nueva. En realidad no es una patología nueva, es nueva la descripción histopatológica que se le ha hecho. En realidad, el mucosele biliar es como histopatológicamente se clasifica como una etapa entre una colecistitis inicial o aguda y una colecistitis necrosante. No se tiene claro si hay predisposición de sexo, pero lo que sí se sabe es que son perros viejos y principalmente de raza pequeña. Hay algunas razas que yo pongo aquí el cocker, porque yo veo muchos más cocker y creo que es la raza que veo con más coceles biliares. Probablemente en México hay muchos cocker, en mi mercado hay muchos cocker, también hay muchos schnauzer miniatura y no dejo de remarcar que los schnauzer es una raza que también lo presenta y los chihuahua. Existe un estudio en el cual el Shetland, incluso se presume que hay una predisposición genética al mucosele biliar. En los gatos es raro que se presente el mucosele biliar. La etiología no se tiene claro, pero se sabe que está relacionada con casos de éstasis biliar, probablemente con una baja motilidad de la vesícula biliar y una mayor absorción de agua, de un incremento en la absorción de agua. Sabemos que en la vesícula biliar la bilis se concentra, pero a veces probablemente por éstasis biliar o alguna otra causa hay una mayor absorción de agua, pero también la mucosa biliar produce más moco. Histopatológicamente, de hecho, la clasifican como una hiperplasia quística de la mucosa biliar. Existen factores de riesgo que han sido relacionados con la presentación de mucoceles biliares, como son las dislipidemias, de las cuales la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia están representadas. También se han relacionado con endocrinopatías. Encontramos literatura que habla mucho de hiperadenocorticismo, lo cual ha sido ampliamente comprobado. También se ha relacionado con hipotiroidismo. Probablemente los pacientes hipotiroideos también tienen algunas dislipidemias y por eso esté relacionado. Pero hay estudios que no han podido comprobar la relación entre hipotiroidismo y mucosele biliar. El diagnóstico del mucosele biliar generalmente es, por supuesto, cuadro sospecha porque el paciente, si es un paciente con hiperadenocorticismo, y pacientes con molestia crónica, son pacientes que en muchas ocasiones el propietario los lleva porque los molestos y si no hacemos un ultrasonido no se detecta
no se detecta la patología. Pero todo paciente que repite un cuadro de molestia abdominal, dolor abdominal, tal vez poco de eh, falta de apetito, a veces vómito, hay que hacer un ultrasonido abdominal y revisar cuidadosamente la vesícula biliar, por supuesto el hígado y la vesícula biliar. En el mucosal biliar encontramos una vesícula extendida. Usé estas imágenes que son de un libro, son de un libro del doctor Monet. Aquí está la referencia, es cortesía del doctor Boma, pero me parece que están lindísimas estas imágenes y podemos ver la vesícula biliar distendida con un incremento de densidad en la porción periférica con la clásica forma de fresa, también se le llama con forma de kiwi porque pues, tiene como una forma estrellada aquí en el centro, y esto es la imagen clásica de un mucosele biliar. Algo que es muy importante recordar es que el mucosele biliar generalmente presenta bilis espesa en la vesícula biliar y en el conducto cístico. Pocas veces avanza, pocas veces avanza al conducto biliar. Eh, Existen diferentes técnicas. En la actualidad se propone una técnica de ultrasonido apoyada con medio contraste. Este artículo me parece importante. Se analizaron 22 pacientes de edad de 7 a 15 años. Aquí ya vemos la edad, todos con tratamiento quirúrgico. Coincidió que los signos clínicos eran inespecíficos. 16% de ellos fueron diagnosticados definitivamente con ultrasonido y 6 eran sospecha. De estos 22 pacientes, 7 fallecieron, uno fue por eutanasia relacionado con pancreatitis severa, uno fue eutanasiado por insuficiencia renal y 5 murieron por pancreatitis graves, colecistitis y peritonitis biliar. No se identificaron factores de predicción. O sea, tradicionalmente hemos pensado que la peritonitis biliar es un tema, pero en este caso no se comprobó. La colecistectomía y la colecistoduodenostomía se encontraron como tratamientos adecuados para el mucosele biliar. En este artículo solo recalcamos que la vesícula biliar de los Shetland está predispuesta y son razas que pueden tener mucosele biliar con frecuencia. El, este artículo relaciona mucosele biliar con endocrinopatías. Los pacientes con hiperadrenocorticismo tuvieron 29 veces más posibilidades de presentar mucosele biliar. En el caso de hipotiroidismo no hubo evidencia suficiente, se sugiere continuar con el análisis y en el caso de diabetes mellitus no hay diferencia. La diabetes mellitus no predispone a la presentación del mucosele biliar. El tratamiento del mucosele biliar es a través de la colecistectomía y para hacer la colecistectomía hay dos maneras. Por supuesto, la hacemos a través de una laparotomía media anteroumbilical y se puede hacer de dos maneras. Una es disecar el conducto biliar y ligarlo para posteriormente ascender y separar la vesícula biliar de su lecho en el hígado. Y la otra es hacerlo de ventral a dorsal, esto es de este punto hacia abajo y finalmente colocar doble ligadura en el conducto biliar. Vemos cómo la arteria y venas císticas pasan aquí muy pegadas al conducto, por lo cual la ligadura incluye a estos vasos sanguíneos. Cuando hacemos colistectomía hay que garantizar que el flujo de la bilis a través del conducto biliar es suficiente. Aquí tenemos un caso, a mí me gusta utilizar este separador, me parece muy amplio y todo. Muchas veces la vesícula biliar se ubica muy craneal.
el diafragma y el hígado, lo cual le da estabilidad a la zona y lo refleja hacia caudal, le da exposición. Podemos ver aquí una vesícula ya dilatada crónicamente y habiendo trasudado, generando un proceso inflamatorio aquí cercano. Esto hace que la disección se dificulte en esta zona. Iniciamos la disección, aquí utilizando unas pinzas de disección, puede ser con tijeras. Hay que evitar dañar el hígado porque hay un mayor sangrado. Se puede también realizar la disección utilizando un aspirador, una punta de aspirador como esta, y esto ayuda para ir dando limpieza y separando la vesícula biliar. Aquí tenemos la vesícula biliar separada. Como vimos, esta vesícula biliar ya tenía un proceso inflamatorio y aquí vemos cómo hay una parte que tuvimos que separar del hígado, con lo cual a veces hay un mayor sangrado y podemos colocar aquí un método como gel foam para contener el sangrado. Aquí lo vemos ya separado, la vesícula biliar, colocamos dos pinzas de Lahey, en este caso, dos pinzas de ángulo, cortamos y en este caso pueden ver cómo esta sutura tomó la arteria y venas císticas antes de ligar el conducto, y aquí lo que estamos haciendo es con un catéter haciendo un lavado al conducto y garantizando que el flujo es continuo. Aquí vemos la vesícula biliar ya retirada, vemos el tejido que se encontraba alrededor, lo cual histopatológicamente lo manifestaron como grasa. Aquí vemos la bilis, este tipo de bilis, que esto no va a fluir por las vías biliares, por supuesto. Aquí vemos el diagnóstico histopatológico de mucosele y el tejido adiposo con fibrosis, lo cual es un diagnóstico definitivo de mucosele. Muy bien, en realidad la colecistectomía es en general el tratamiento para manejar los mucoceles biliares, y las obstrucciones de las vías biliares pueden ser manejadas mediante coledotomía o, si no es posible, podemos derivar el flujo de la vesícula biliar al intestino y se puede hacer a través de coledocoduodenostomía o llevarla al ilion, coledoco-iliostomía. Esas son las dos alternativas para manejar estas patologías. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la charla de vías biliares y estamos a sus órdenes. Gracias.